Hace 1200 años, Alfonso II mandó construir una iglesia dedicada a los santos San Julián y Santa Basilisa. Extramuros de Oviedo, a 800 metros de la muralla de la ciudad, se levantó un templo como no había otro igual en el Imperio carolingio. Hoy lo conocemos como Santullano. Cualquiera que llegaba hasta aquí quedaba impresionado por las pinturas que lo recubrían por entero. Hoy esos dibujos han llegado hasta nosotros lastrados por el paso de 12 largos siglos. Pero ¿cómo eran en el momento de su inauguración? ¿Cuáles eran los colores? ¿Qué significan las cruces, las geometrías y los palacios que aquí se plasmaron? Aquí comienza un viaje que les llevará un milenio atrás en el tiempo, justo al encuentro con Alfonso II, justo al momento en el que él entró en el templo y descubrió las pinturas. ¿Cómo sería ese instante? La impresión sería de impacto por la explosión de colores, por las representaciones de estas arquitecturas tan extraordinarias y sobre todo también por el continente, por los volúmenes, ¿no?, de esta arquitectura. Es evidente que con la conmemoración del Xacobeo 2021 y con la celebración del Camino Primitivo, por fin declarado Patrimonio de la Humanidad, no podía faltar incluir a Santullano en este conjunto de actividades destinadas a promocionar el camino y a promocionar Oviedo como origen de este camino primitivo. Es la iglesia del primer peregrino. Santullano, además, es una iglesia de las más desconocidas del prerrománico, porque es fácil ir al entorno paradisíaco del Monte Naranco. Las nuevas intervenciones de restauración han dejado unos monumentos para el disfrute y para la conservación de las generaciones futuras, pero Santullano mantiene esa huella histórica de Alfonso II en sus muros. Es una iglesia apenas transformada, bien conservada, un ejemplo muy puro de lo que debieron de ser la mayor parte de las iglesias altomedievales europeas y de las que nos quedan apenas restos. La peculiaridad de Santullano es que ha conservado el equipamiento pictórico prácticamente intacto. Las lagunas se pueden reconstruir porque son elementos simétricos, repetitivos, rígidamente ordenados, y entonces configura un conjunto de pintura mural que no tiene paralelo en la península ibérica. En Europa occidental es solamente comparable a San Johann de Münster en Suiza, y habría que ir a la Capadocia turca para encontrar complejos semejantes en calidad, cantidad y grado de conservación. Se trata de frisos con arquitecturas enmarcadas o dominadas por la cruz gemada bajo arco, que constituye por su valor artístico y por sus condiciones de conservación una muestra única en todo el arte medieval europeo. Por todos estos valores, Santullano, junto con otros 6 monumentos que integran este conjunto arquitectónico, está incluido en la lista de Patrimonio Mundial desde el año 1985 como un reconocimiento a esos valores excepcionales. Santullano es una iglesia poliédrica. Puedes verla desde la fe, puedes conocerla desde la ciencia, desde la historia, desde la arquitectura. El caso es que hay que conocerla y amarla para preservarla. Pero ¿cómo ha llegado todo esto hasta nosotros? La restauradora Natalia Díaz realizó en 2011 la última evaluación del estado de conservación de las pinturas. El estado de conservación de las pinturas de San Julián de los Prados es evidente que no es todo lo óptimo que desearíamos. Es necesaria una intervención, pero en los estudios de restauración en los que se documentan un montón de intervenciones, no podemos seguir manteniéndonos en libros o en cajas guardadas en archivos. Las nuevas tecnologías nos permiten una inmersión total en los edificios, nos permiten adentrarnos en la historia, no estudiarla, vivirla, sentirla. Y es un poco lo que hemos querido hacer con esta exposición, recrear, en cierto modo, a reambientarnos en la Alta Edad Media. Al entrar en Santullano se tiene esa sensación, puedes volver al pasado, pero qué mejor manera que contemplar con los ojos con los que vio el rey aquellas pinturas con sus colores y su brillo. Esto es lo que nos permite las recreaciones 3D. Las rasquetas y el tiempo se llevaron parte de las pinturas, pero hoy podemos verlas así. La Nueva España ha reconstruido este prodigio del arte prerrománico gracias a las nuevas tecnologías.
Ahora ya es posible contemplarlo como el primer día. Lo que ustedes están viendo es un nuevo Santullano, la primera reconstrucción virtual de esta joya del prerrománico. Desde el primer momento la Nueva España ha dedicado un enorme esfuerzo periodístico y editorial a tratar de transmitir a los lectores, de transmitirnos incluso a nosotros mismos, la importancia de ese patrimonio que ha llegado en este estado de conservación a nuestros días, 12 siglos después. La idea de San Julián de los Prados surgió porque es una iglesia a la que yo estoy ligado bastante desde la niñez. Es decir, es la iglesia donde se casaron mis padres y es la iglesia a la que yo iba de niño. Nos parecía interesante hacer una recreación en la que te pudieses ver cómo serían las pinturas originalmente, ¿no? Lo que hicimos fue basarnos en los planos del plan director del prerrománico y a partir de ahí pues ir modelando la iglesia. A partir de los planos se va modelando lo que es la estructura base de la iglesia. Una vez construida esa base, que es un modelo gris que no tiene mucho atractivo, pues lo que hacemos es ir metiendo ya los pequeños detalles, columnas, bancos, lámparas, y a partir de programas ya que son más específicos de escultura digital, pues vamos metiendo, por ejemplo, el tema de capiteles, vamos avejentando un poco lo que es la piedra. Para la iluminación se utilizan programas que lo que hacen es simular la iluminación real. Ese proceso puede durar un mes, entre pruebas, cambios, etc. Una vez que ya está iluminado lo que es el monumento, pues se pasa a la texturización. A cada una de las paredes se le va aplicando una textura y una coloración diferente. Para esto nos ayudó mucho tanto Natalia Díaz Ordóñez como César de Castro para conseguir la tonalidad, los colores y la imagen que tendría que tener la iglesia y esas pinturas en el siglo IX. Nos basamos en las láminas de Magín Berenguer, que son de mitad del siglo pasado, de los años 50, y el principal problema es que algunas de las paredes, las reproducciones son en blanco y negro, entonces tuvimos que redibujarlas y hacerlas en color, evidentemente, para poder después texturizar el edificio. Y hay cosas que no se apreciaban, las tenías que redibujar y tenías que hacer coincidir los colores y cuidar los tonos. Una vez ya terminado ese proceso de texturización de cada uno de los elementos, ya no solo de las paredes, sino por ejemplo también el suelo, o los bancos, los altares, bueno, las lámparas, pues entonces ya se pasa al proceso de renderización. El proceso de renderizado es un proceso en el que se van generando esas imágenes finales, después se pasa a un proceso de postproducción donde se le añaden detalles, se le corrige color, se le añade brillos, etc. Y la última fase sería la obtención de estas imágenes VR, que son imágenes esféricas que una vez obtenidas y generadas por el ordenador, pues entonces lo que se hace es meterlas en un teléfono. El trabajo de Juan de y de Santi, nuestros infógrafos, nos pareció perfecto. Nos pareció perfecto porque es un trabajo sobre el prerrománico asturiano, que es nuestra joya, nuestro patrimonio más valioso, lo que nos hace más diferentes, lo que tenemos verdaderamente único en el mundo. Cuando vi la imagen con realidad virtual, pues sí me pareció impresionante, ¿no? Porque podías mirar hacia los lados y te daba la sensación de que estabas dentro del edificio. Ahora podemos ver las pinturas, pero ¿qué significan? César García de Castro conoce cada centímetro de estas paredes. Él ha sido capaz de descifrar mensajes invisibles para los ojos del hombre del siglo XXI. El repertorio santullano es un repertorio fundamentalmente anicónico, es decir, sin figuración. La ausencia de figuración lo peculiariza dentro del conjunto europeo. Es decir, en los siglos VIII, IX y X, y sobre todo en el largo siglo IX, en la pintura mural occidental, tanto del Imperio Carolingio como de la península italiana, es fundamentalmente icónica. Esto falta completamente en el santullano. Y en su lugar lo que vemos son series de representaciones arquitectónicas de dos rangos, unas que tienen como finalidad ser marco de las otras, y las otras de pequeño tamaño, que son representaciones muy complejas desde el punto de vista de su trazado geométrico y de su sistema de representación, que vienen a coincidir con iglesias en visiones sintéticas y complementarias. El sentido de estas imágenes está por descifrar. Pero sobre este primer plano de las pinturas de Santullano se eleva un segundo, que es
el del ciclo superior, que está presidido por una cruz gemada, una gran cruz de orfebrería, bajo arco, que alterna con paños de grandes arquitecturas en las que se expanden velos desplegados, velos rojos o velos blancos. El sentido es alusivo a la misión que tiene la cruz de desvelar, o sea, el acto redentor de Cristo en la cruz, el signo por el cual la creación se renueva y redimida, desvela definitivamente los misterios que hasta ese momento habían estado velados. Es decir, es una alusión directa, una exégesis visual de la carta a los hebreos. Los ábsides es un problema completamente diferente. Ahí son estructuras abovedadas y en los ábsides tenemos unas representaciones geométricas de motivos de repetición infinita, octógonos, hexágonos, cuadrados, círculos, que se repiten infinitamente y son la traducción material, digamos, de estructuras cristalinas. Esas estructuras cristalinas son la representación de la morada del paraíso. Todos suelen coincidir en que el paraíso está construido con piedras preciosas. Y la intención de estos pintores, por tanto, es recoger, imaginar esas estructuras del más allá, estructuras arquitectónicas del más allá, que no conviene olvidar, son arquitectura, en la construcción de piedras preciosas con aquellos medios que permiten representar estructuras cristalinas. Si con este trabajo, si con esta recreación virtual que nos permite hacer un viaje de 12 siglos, si con esta aplicación que hemos hecho de tecnología del siglo XXI para ver cómo era en su momento original una iglesia del siglo IX, podemos conseguir que los asturianos conozcamos un poquito más, sepamos un poquito más, amemos un poco más esa joya que nuestros antepasados han hecho llegar hasta nuestros días, pues quienes hacemos el periódico nos vamos a sentir enormemente satisfechos. Aquí termina nuestro viaje al siglo IX. Volvemos con un nuevo santullano en la retina, el santullano del siglo XXI.